Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar sobre examen físico regional, o vamos mejor dicho, a dar la segunda parte sobre examen físico regional. Específicamente vamos a hablar de las extremidades, cómo nosotros evaluamos las extremidades desde el punto de vista del examen físico de las extremidades. Entonces vamos a ver que para la evaluación de las extremidades nosotros primero tenemos que hacer una serie de interrogantes en el paciente. Vamos a interrogar entonces sobre si el paciente tiene algún tipo de dolor, o sea, si tiene dolor o tiene inflamación en las extremidades. Vamos a preguntarle a nuestros pacientes. Vamos a preguntarle si tiene, si en caso de que el paciente tenga dolor, si tiene imposibilidad para los movimientos, ya sean movimientos pasivos o movimientos activos. Entonces recordemos, movimientos pasivos son los que nosotros realizamos sobre el paciente y movimientos activos son los que el mismo paciente realiza. Recuerden que el examen físico de extremidades es parte del examen físico regional. Lo estamos dejando para ahora porque para que no sea tan extenso, entonces lo hicimos en dos partes. Otra de las preguntas que le vamos a hacer a los pacientes con alteraciones, con alguna posible alteración en las extremidades, es preguntarle si el dolor que está presentando este paciente es un dolor que le limita los movimientos, o sea, si presenta impotencia funcional, o solamente es un dolor pero que no le limita los movimientos. Eso es otra de las características que nosotros debemos evaluar en nuestros pacientes. Y finalmente, otra pregunta que podemos hacerle a los pacientes con afectación de las extremidades es preguntarle si él tiene antecedentes de lesiones en las extremidades, antecedentes de traumatismos, antecedentes de fracturas, o tiene antecedentes de lesiones ya sea en las articulaciones, lesiones musculares o lesiones óseas, así como problemas en los nervios periféricos. Pudiesen ser preguntas clave para nosotros orientarnos a la hora de llegar a un diagnóstico de problemas de tipo muscular, articular u óseo de las extremidades. Ahora bien, nosotros en los pacientes con afectaciones o afectación desde el punto de vista osteomioarticular, vamos a ver entonces, o vamos a observar en estos pacientes la marcha. Decimos que desde el punto de vista semiológico nosotros podemos ver un paciente que tiene una marcha alterada, ya sea por impotencia funcional, por una inflamación o por dolor secundario a un traumatismo o secundario a inflamación de alguna de las extremidades, ya sea miembros superiores o miembros inferiores. Eso nos puede dar alguna alteración, sobre todo de miembros inferiores en la marcha, pero también a afectaciones propias del músculo, o sea, lo que se conoce en medicina como miopatías, también me pueden dar afectaciones en la marcha. Asimismo, afectación desde el punto de vista de la placa neuromuscular o del nervio periférico que inerva, o sea, de la inervación específica de ese miembro inferior o de los miembros inferiores, nos puede dar afectación a la hora de evaluar la marcha. De forma general, nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de marcha desde el punto de vista neuromuscular, que es la marcha neuropática, o sea, con un paciente con afectación neurológica, o una marcha miopática con aquel paciente con afectación muscular. Y desde el punto de vista semiológico también vamos a ver marcha hemipléjica o marcha pléjica cuando hay una pérdida total de la fuerza muscular en la extremidad, o marcha parética cuando hay solamente una pérdida parcial de los movimientos a nivel del miembro inferior. Entonces vamos a evaluar, como les dije, lo que es la marcha. También vamos a evaluar la presencia de movimientos anormales, o sea, como movimientos de torsión de las extremidades, o movimientos de torsión de miembros inferiores, o movimientos tipo temblor o tremor, o fasciculaciones. Este tipo de movimientos los vamos también a evaluar cuando nosotros estemos haciendo la observación de las extremidades. Una vez que nosotros hicimos una inspección de lo que son las extremidades, evaluando la presencia de cicatrices o evaluando la presencia también de lesiones antiguas o de afectación de las articulaciones, como inflamación en las articulaciones, debemos explorar lo que es la fuerza muscular, el tono muscular, el trofismo muscular, la amplitud de movimientos, y vamos a hacer finalmente unas mediciones de esas articulaciones. O sea, ¿cómo vamos a hacer la medición de las articulaciones? Vamos a medir
tanto el cumplimiento de la articulación, o sea, el cumplimiento desde su origen hasta donde termina, más que la articulación, el miembro superior o el miembro inferior, me estoy refiriendo, y vamos a ver también la circunferencia de la extremidad, tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores. Además de eso, nosotros vamos a evaluar lo que es la fuerza muscular, pero antes de evaluar la fuerza muscular tenemos que evaluar el tono muscular y tenemos que evaluar el trofismo muscular. Por concepto o por definición, tono muscular se define como el grado de contracción de la musculatura en reposo. Ese es el concepto de tono muscular, es el grado de contracción de la musculatura en reposo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en este momento que yo estoy sentado o cuando yo estoy en bipedestación, cuando estoy parado, yo voy a tener un grado de contracción de mi musculatura del cuello, de la musculatura de la cabeza, la musculatura del tórax y la musculatura de las extremidades. Ese grado de contracción es lo que conocemos como tono muscular. Cuando ese grado de afectación, de contracción se ve afectado, entonces yo voy a entrar ya sea en hipertonía, o sea, cuando tengo un tono muscular muy exagerado, se le denomina hipertonía, y cuando tengo un tono muscular muy débil, se le denomina hipotonía. En la hipotonía, entonces, el paciente no es capaz de mantener la posición de bipedestación, ni tampoco es capaz de mantener una posición como una posición de sentado, porque el cuello se le va hacia adelante o se le va hacia atrás o simplemente se cae cuando la afectación es de todo el cuerpo. Entonces, el tono muscular va a estar afectado por hipertonía cuando está muy fuerte, o muy débil, hipotonía. De forma general, decimos nosotros que el tono muscular se afecta hacia el grado de la hipotonía, o sea, va a tener un paciente hipotonía cuando hay una afectación de lo que es la médula espinal, los nervios periféricos o los músculos. O sea, cuando el paciente tiene una afectación a nivel, o sea, cuando tiene una patología a nivel de la médula espinal, a nivel de los nervios periféricos, a nivel de los músculos, el paciente va a tener entonces hipotonía. Cuando el paciente tiene una patología de la corteza cerebral, que es la que rige los movimientos, entonces en ese caso el paciente va a tener hipertonía. Entonces recuerden, cuando ustedes vean un paciente que está hipertónico, la patología está en la corteza cerebral. Cuando vean un paciente que está hipotónico, la patología está en la médula espinal, o está en los nervios periféricos, o está en los músculos propiamente dicho. Entonces, esos son desde el punto de vista topográfico de cómo guiarnos a la hora de evaluar un paciente hipotónico o a la hora de evaluar un paciente hipertónico. Hipertónico, entonces, afectación de la corteza; hipotónico, afectación de la médula espinal, nervios o músculos. Una vez que nosotros evaluamos el tono muscular de nuestros pacientes, vamos a evaluar lo que es la fuerza muscular. Para la evaluación de la fuerza muscular se realiza entonces mediante una escala que se llama escala de fuerza muscular. Esta escala de fuerza muscular vamos a tratar de movernos para que ustedes puedan entender cómo se hace la evaluación de la fuerza muscular. Entonces decimos que para la evaluación de la fuerza muscular nos vamos a ver que tenemos lo que son 6 grados. Estos 6 grados de evaluación de la fuerza muscular, nosotros vamos a ver que en el grado 0, supongan que esto está sobre la mesa, que mi brazo está sobre la mesa. En el grado 0, el paciente no tiene, usted le pide al paciente que mueva la extremidad y el paciente no hace ningún movimiento porque tiene una pérdida total de lo que son los movimientos de su extremidad. Entonces, vamos a cuadrar esto aquí. Grado 0, no hay movimientos. En el grado 1 de fuerza muscular, el paciente tiene contracciones musculares. Eso es lo único que van a observar en el grado 1, solamente contracciones musculares o vestigios de movimientos. En el grado 2, el paciente hace movimientos, pero solo sobre el lecho, o sea, sobre la mesa de evaluación. ¿Está bien? En ese grado, el paciente solo logra hacer movimientos sobre la mesa de evaluación. En el grado 3, perdón, aquí,
En el grado 3 del movimiento, el paciente, como dijimos, el grado 1 hay contracción, en el grado 2 hay movimientos, pero no contra la gravedad. En el grado 3 el paciente ya logra mover contra la gravedad, ya logra vencer la gravedad. En el grado 4 el paciente vence la gravedad y si usted le pone una resistencia, él la puede vencer, pero una resistencia débil. Si usted le pone una resistencia muy fuerte, no la logra vencer. Y en el grado 5 ya el paciente vence entonces la resistencia, así sea una resistencia fuerte. Entonces lo normal de la fuerza muscular es el grado 5, en el cual el paciente vence la resistencia. Entonces grado 0 no hay ni movimiento ni contracción. Grado 1 ya hay por lo menos contracción. Grado 2 hay contracción y también hay movimientos en la mesa. Grado 3 hay todo esto anterior más movimientos en contra de la gravedad. Pero si usted le pone una resistencia, aunque sea débil, en el grado 3 no la va a lograr vencer. En el grado 4 ya logra vencer resistencias débiles y en el grado 5 logra vencer cualquier tipo de resistencia. Esas son entonces la escala de evaluación de la fuerza muscular. Asimismo, entonces vamos a ver que ya evaluamos lo que es el tono muscular, ya evaluamos la fuerza muscular y el trofismo muscular. Faltaría que ver el trofismo, que el trofismo muscular no es más que el volumen de la musculatura del individuo, y este volumen de la musculatura del individuo va a depender de diversos factores, como son lo que es la alimentación, como es el ejercicio físico, como es la genética del individuo, la raza del individuo, depende también de la edad. Los niños suelen tener un trofismo muscular menor que los adultos, y los adolescentes, cuando entran en la adolescencia por el influjo de hormonas, el trofismo muscular suele aumentar. También las mujeres tienen menos trofismo muscular que los varones, y asimismo las personas que realizan ejercicios físicos tienen más trofismo muscular que las personas que no realizamos ejercicios físicos. También el estado nutricional, un paciente que no tiene una nutrición adecuada, pacientes que tienen dificultades para alimentarse por alguna patología o por problemas económicos, el trofismo muscular de estos pacientes es menor que el de un paciente que tiene una buena alimentación. Entonces eso desde el punto de vista de la musculatura. Una vez que nosotros evaluamos, como dijimos, el tono muscular, que evaluamos entonces la fuerza muscular y que evaluamos el trofismo muscular, vamos a tener en cuenta si nosotros realizamos un movimiento sobre esa extremidad, si ese movimiento que nosotros estamos realizando genera dolor, ¿sí? Entonces, si el paciente nos dice que tiene dolor a la hora de nosotros evaluarlo, debemos tener en cuenta que el producirle dolor a un paciente es un acto de iatrogenia. Por eso vamos a evaluarlo con mucho cuidado y preguntarle si ese movimiento que le estamos realizando le genera dolor. ¿Está bien? Una vez o en caso de que el paciente nos diga que presenta dolor, vamos a tener cuidado, mucho cuidado de no hacer o no exacerbar una lesión. Si el paciente le dice que tiene dolor, ese paciente puede tener una fractura o puede tener una lesión que secundariamente al realizarle movimientos mayores usted le puede causar más daño que beneficio. Entonces mucho cuidado con el dolor. Y sobre todo si nosotros tenemos un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, en este tipo de pacientes con traumatismo cráneoencefálico está contraindicado lo que son los movimientos del cuello. Siempre que usted tenga un traumatismo cráneoencefálico o esté evaluando un paciente con traumatismo cráneoencefálico, de entrada ya usted tiene que saber que el paciente puede tener una afectación o puede tener una fractura o una luxación de lo que son las vértebras cervicales, y estas fracturas a nivel de las vértebras cervicales pueden lesionar la médula espinal. Entonces todo paciente con traumatismo craneoencefálico no se pueden hacer movimientos del cuello hasta no estar bien claro, hasta no tener plena certeza de que ese paciente no tiene fracturas o no tiene lesiones a nivel de la columna vertebral. Todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar pacientes con patologías musculares o patologías articulares o óseas. También para la realización del examen físico de estos pacientes, nosotros podemos mantener al paciente
de pie, lo podemos mantener sentado o lo podemos mantener acostado. Nosotros vamos a evaluar los miembros inferiores y el paciente viene con una vestimenta, un vestido adecuado. Es probable evaluar los miembros inferiores o los miembros superiores, pero en dado caso de que el paciente venga con ropa muy ajustada o muy difícil de hacer la evaluación, nosotros le tenemos que solicitar al paciente que se quite su ropa con la que viene, que solo se quede con su ropa interior, y nosotros proporcionarle un vestido médico o una bata, un chaleco médico para poder hacer la evaluación. Existen los chalecos especiales, de estos que son azules o verdes, para nosotros poder hacer una adecuada evaluación de las extremidades, ¿sí? Solo en caso de que el paciente, la ropa que nosotros estemos evaluando, la ropa con la que viene el paciente no sea la más adecuada. Porque recuerden que cuando nosotros vamos a hacer evaluación de las extremidades tenemos que ver también la alineación, o sea, la alineación del cuerpo. Entonces por eso es indispensable que el paciente venga con ropa holgada o que venga, o en dado caso nosotros proporcionarle una vestimenta holgada para poder hacer un buen examen físico. Ya evaluamos entonces lo que es el trofismo muscular, el tono muscular, la alineación del cuerpo, la fuerza muscular. Vamos a evaluar ahora entonces lo que son los grados de movimiento. Para nosotros evaluar los grados de movimiento, como nosotros estamos viendo en la tabla y en los dibujos del slide, en los diseños, nosotros vemos que nosotros las articulaciones tenemos grados de movimientos laterales, tenemos grados de movimientos de flexión y tenemos grados de movimientos de extensión. Entonces, en el grado, eso se mide en grados, estos movimientos se van a medir en grados, como ustedes ven en esta tabla inferior, en la cual nosotros vemos que la flexión de la extremidad superior tiene una apertura o un ángulo de 180 grados. ¿Qué significa eso? Que cuando usted va a hacer un movimiento en este sentido son 180 grados. Cuando usted va a hacer una flexión hacia atrás es de 50 grados. O sea, la flexión hacia arriba es de 180 grados, de 0, partiendo de 0 de la posición anatómica, 0 a 180 grados. Y la posición desde 0 de posición anatómica hasta atrás es de solamente 50 grados. Asimismo, cuando nosotros hacemos una elevación, o sea, una abducción, recuerden que abducción es separar la extremidad del cuerpo, la abducción es de 180 grados, ¿sí? O sea, este movimiento de abducción es de 180 grados. Entonces, como ustedes los ven aquí, tenemos flexión 180, extensión 50, tenemos una abducción de 180 también y una aducción, o sea, hacia adentro, una aducción que es solamente de 50 grados. Una rotación externa, cuando decimos rotación externa, es de 90 grados, y rotación interna también es de 90 grados. Esos son los grados de movimiento para las extremidades superiores. Ahora, cuando nosotros evaluamos las extremidades, cuando estamos haciendo la evaluación de extremidades, vamos a evaluar lo que es la simetría estructural y la alineación. ¿A qué me refiero con simetría? Nos referimos entonces con simetría, recuerden, para hablar de simetría, es una parte del cuerpo relacionada a la otra parte del cuerpo. Decimos entonces que el paciente tiene un grado de simetría o de asimetría en relación, una afectación de una extremidad con relación a la otra. Vamos a evaluar lo que es la facilidad y la amplitud de los movimientos. Recuerden, si tienen movimientos activos y movimientos pasivos que sean fácilmente realizables, si tienen movimientos de abducción y aducción, movimientos de rotación, movimientos de flexión y movimientos de extensión, y cuántos grados tiene en cada uno de esos movimientos. Vamos a evaluar lo que es la masa y el tono muscular. Recuerden, masa es lo mismo que el trofismo muscular, y el tono muscular, ya decíamos anteriormente, que es el grado de contracción que tiene la musculatura en reposo. Asimismo, vamos a evaluar las fuerzas musculares en los grados del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que el grado 5 es el grado normal de fuerza muscular. Vamos a evaluar también lo que es la apariencia de la piel sobre las articulaciones. Recuerden, las articulaciones son parte de lo que son las extremidades. Estas articulaciones vamos a evaluar si están inflamadas, si están edematizadas, si duelen a la palpación. Vamos
podemos incluso hacer una medición de esas articulaciones, cómo está la piel, si esa piel está caliente, si esa piel está tersa, si esa piel está hidratada o está reseca. Todo eso vamos a describir a la hora de evaluar las articulaciones. Y vamos a presenciar o vamos a describir la presencia de dolor, la presencia de crepitación, ¿a qué llamamos crepitación? Crepitación es un tipo de sonido, un tipo de ruido que genera alguna extremidad cuando nosotros hacemos movimientos. Y las crepitaciones, en el caso de que esté crepitando, de que tenga sonido un hueso, siempre son secundarios a un traumatismo, o sea, a una fractura, ya sea una fractura patológica o una fractura traumática. Siempre que hay crepitación en un hueso es por fractura. Cuando hay crepitación en una articulación, puede ser por una fractura intraarticular, puede ser por un desgaste de las caras articulares, o sea, lo que se conoce como una artrosis, o puede ser por una inflamación como una artritis séptica, una artritis que tenga microorganismos anaeróbicos que producen gas dentro de la articulación, y eso me va a generar este tipo de ruido conocido como crepitación a nivel de las articulaciones. También vamos a evaluar lo que es la presencia de deformidades en las extremidades, deformidades ya sea a nivel de los dedos, deformidades en las articulaciones de la muñeca, articulaciones de los dedos, sobre todo pacientes con gota o pacientes con neuropatías o con miopatías pueden tener deformidades en las articulaciones de los dedos, de las muñecas, o incluso deformidades a nivel de las articulaciones mayores, como articulaciones del codo, articulación de las rodillas. También se pueden observar deformidades. Finalmente vamos a hablar de lo que son las mediciones. Para hablar de mediciones tenemos mediciones en miembro superior completo, que va desde el proceso acromial. Recuerden el proceso del acromion del húmero, de la articulación clavicular, de la articulación clavicular con acromio clavicular con el acromion, desde ese proceso hasta donde va, hasta la punta del segundo dedo, hasta la punta del dedo indicador. Entonces hasta ese punto nosotros vamos a hacer la medición. Recuerden que para hacer la medición tiene que ser en posición anatómica, desde el proceso acromial hasta la punta del segundo dedo. Hasta ahí vamos a hacer la medición del miembro superior. Y el miembro inferior lo vamos a evaluar desde la espina ilíaca anterosuperior. Nosotros ponemos entonces, en este caso, al paciente en bipedestación. Vamos a ver entonces que desde lo que es la articulación esternoclavicular hasta lo que es la planta del pie, hacia ahí vamos a hacer una medición con una cinta métrica y vamos a decir o vamos a describir cuánto mide cada uno de las extremidades, recordando que es normal que exista una diferencia entre un miembro y el otro miembro, una diferencia de 1 centímetro, y se considera normal. Si un paciente tiene más de 1 centímetro, supongamos que el miembro superior izquierdo mide 60 centímetros y el miembro superior derecho mide 62 centímetros. Significa que tiene 2 centímetros de diferencia. Hasta 1 centímetro se considera normal. Ya de 2 centímetros o de 1.5 centímetros ya se considera entonces anormal. Entonces ya sabemos que si uno tiene 62 y el otro tiene 60, ya hay una variación en cuanto a la simetría, y eso se le conoce entonces como hemihipertrofia. Hemihipertrofia en ese caso del miembro superior derecho. Si el miembro inferior también es más largo que el izquierdo, entonces decimos una hemihipertrofia de mi cuerpo, en ese caso derecho. Como les decía, esta numeración o esta evaluación o esta diferencia de 1 centímetro se considera normal tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. También hacemos mediciones con el paciente en bipedestación. Estas mediciones nos van a ayudar entonces a evaluar cómo está la configuración de la columna vertebral. Recordemos, la columna vertebral está conformada por vértebras, o sea, son huesos, y por lo tanto hay que
evaluarlo, y estos huesos están en esa posición, se mantienen en esa posición por la presencia de músculos paravertebrales. Cuando estos músculos paravertebrales se debilitan por muchísimas causas, que estos músculos paravertebrales se ven debilitados, entonces el paciente presenta lo que se conoce como escoliosis o lo que se conoce como hiperlordosis. Fisiológicamente nosotros tenemos estas curvaturas en el plano anteroposterior. No es normal tener curvaturas en el plano transverso, solamente en el plano anteroposterior, lo que se conocen como lordosis o cifosis, pero en condiciones patológicas estas pueden aumentar por debilidad muscular, como les dije, pueden aumentar y se conocen entonces como hipercifosis e hiperlordosis. En este slide que nosotros estamos viendo vamos a hacer mediciones sobre lo que son los huesos a nivel del acromión, de ambos acromiones, y lo que es la articulación de la escápula, lo que es este hueso escapular. Vamos a hacer mediciones para ver si en la misma línea, o sea, si se mantiene en una línea horizontal. Si nosotros vemos que hay una diferencia, es probablemente porque el paciente tenga una patología a nivel de la columna vertebral. También vamos a hacer a nivel de la escápula otra medición sobre las espinas escapulares inferiores, otra medición bilateral sobre las espinas ilíacas posteriores, superiores, y a nivel de los glúteos, en la región inferior de los glúteos, a nivel de las fosas popliteas, también vamos a hacer nosotros una medición transversa para evaluar si hay desviaciones. En caso de haber desviaciones de lo que es la columna vertebral, desviaciones en el plano transversal, les decía que se conocen como escoliosis, y desviaciones en el plano anteroposterior se conocen como hiperlordosis o hipercifosis. Después de eso tenemos en esta imagen lo que es la exploración del trofismo muscular, en este caso de miembros superiores, pero lo podemos hacer también de miembros inferiores. Aquí estamos evaluando lo que es el tono muscular, el trofismo muscular, y con el otro miembro, con el otro brazo, el médico está evaluando lo que es la fuerza muscular. Le pide al paciente que haga esto o que lleve la mano hacia atrás. Ahí estamos evaluando fuerza muscular de miembro superior. Además de evaluar esas características, nosotros vamos a evaluar la presencia de dolor a nivel del cuello, dolor a nivel de la cabeza o del cuero cabelludo, del cráneo, dolor o los puntos dolorosos que se conocen, sobre todo estos puntos dolorosos a nivel muscular que se observan mucho en pacientes que tienen patologías musculares como la mialgias o la fibromialgia. Pacientes con fibromialgia vamos a encontrar entonces que tienen diversos puntos dolorosos, y estos puntos dolorosos van a estar presentes en su mayoría cuando el paciente tiene alguna patología, sobre todo muscular o fibromialgia. Como en este caso, como vemos en este slide, vamos a ver entonces que hay una serie de puntos dolorosos. En el caso de fibromialgia vamos a ver que hay puntos dolorosos tanto en la región anterior del cuerpo como en la región posterior, a nivel del cuello, a nivel de lo que son las escápulas, a nivel de lo que son los trapecios, a nivel de los glúteos, ¿sí? Entonces a cada uno de estos puntos vamos a evaluarlos entonces a nivel de los trocánteres, vamos a hacer compresión sobre estos puntos dolorosos, y cuando un paciente tiene afectación de estos puntos dolorosos son signos característicos de condiciones como la fibromialgia. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tratar entonces de descartar, que este paciente no tenga fibromialgia, como parte de la evaluación del examen físico de extremidades. Asimismo, nosotros vamos a evaluar lo que es la columna vertebral. Estábamos hablando que la columna vertebral puede sufrir de dos patologías en general. Puede sufrir de hiperlordosis cuando la afectación es en el plano antero-posterior, o puede sufrir de escoliosis cuando es en el plano transversal. Asimismo, con el paciente estando desnudo, recuerden que en este caso nosotros tenemos que pedirle al paciente que se quite su ropa y le ponemos un chaleco propio para examen físico de extremidades, y le vamos a pedir esta maniobra al paciente, que haga una inclinación o una flexión del tronco
En el caso de que el paciente tenga una afectación de la columna vertebral, nosotros vamos a ver que la curvatura que se genera no es una curvatura bien expedita, más bien es una curvatura que tiene ciertos grados de anormalidades, como en esta imagen. O usted, cuando lo ponga en esa posición, va a ver que una de las escápulas del paciente o de la paciente se ve más alta que la otra escápula. Usted le pone en esta posición y una escápula más alta o la otra escápula más alta. Eso habla de que el paciente tiene grados de deformidad a nivel de la columna vertebral. Cuando hablamos de anormalidades, como les dije, ya sea escoliosis o ya sea hipercifosis o hiperlordosis, que son lo que vamos a evaluar, nosotros tenemos entonces que solicitarle al paciente, como ven en estas imágenes, en esta imagen que vemos aquí, muy bien, diferencia o esta anormalidad que se ve en la columna vertebral en el plano en el plano transverso, perdón. Esto se conoce como escoliosis. ¿Cómo vamos a hacer entonces con estos pacientes? Lo primero es fisioterapia. Lo primero que se hace, la primera conducta para la evaluación de estos pacientes es fisioterapia. Si el paciente no hay mejoría de esta escoliosis, la escoliosis puede ser por problemas traumáticos o por problemas genéticos, como les dije, para que un paciente tenga escoliosis, tiene que haber un grado de disminución de la fuerza muscular, o sea, los músculos paravertebrales tienen que estar débiles, porque en condiciones normales los músculos paravertebrales tensan la columna y la mantienen erecta. ¿Está bien? Si hay debilidad por una miopatía, por una enfermedad de los músculos o una enfermedad de los nervios periféricos que inervan esos músculos, entonces el paciente va a tener escoliosis. Normalmente, sobre todo los estudiantes o los que estudiamos mucho tiempo, como pasamos tanto tiempo sentados en posiciones anómalas, solemos tener cierto grado de escoliosis, pero no patológica. Produce dolor, produce afectación, pero no llega a ser este grado de patología como lo ven en esta paciente, como les dije, donde pueden ver una de las escápulas más alta que la otra escápula. Eso es un signo de escoliosis. En el caso de que el paciente tenga un grado de escoliosis tan severa, entonces necesita, primero, como les dije, fisioterapia. Segundo, va a necesitar de un aparato conocido como corsé. El corsé es un aparato externo en el cuerpo que se coloca sobre el tórax y el abdomen del paciente y se va estirando cada vez más, se va acortando, mejor dicho, tiene una especie de parafusos que se van acortando para ayudar a que esa columna se vaya enderezando. Si ese corsé externo no realiza su función, entonces tiene que ser llevado el paciente a sala de operación, o sea, quirófano, para colocar dos barras metálicas, una barra metálica en un lado, otra barra metálica en otro lado, que va a llevar unos parafusos a nivel, por ejemplo aquí una barra metálica y otra barra metálica a este nivel. Entre ambas barras van a ir parafusos que se van a ir cada vez acortando y van a llevar la columna hacia el centro. Eso es el grado extremo, cuando ya el paciente tiene un grado de escoliosis muy extrema y muy dolorosa, que incluso le puede llevar a problemas respiratorios. Entonces tiene que ser llevado a quirófano para colocar esas barras metálicas en cada lado de la columna con los parafusos que vayan haciendo, que vayan rectificando esa columna vertebral. Entonces eso tenemos que evaluar en los pacientes con patologías desde el punto de vista osteomioarticular. Y bueno, muchachos, la bibliografía ustedes ya la conocen. Vamos a hacer la próxima semana lo que es el live para las interrogantes. Muchas gracias.